Tengo la biografía escrita sobre ti abierta desde hace 10 minutos en la mano porque has hablado de los toros, de tu afición a los toros, y aquí hay una fotografía Tú eres tuya. un ex aficionado, ¿no? No, ¿cómo ex aficionado? Yo me paso, acabo de perder con gran disgusto el abono en la Feria de San Isidro. ¿Por qué dices que soy un ex aficionado? No sé. ¿Quién ha lanzado esa calumnia? No sé si te he leído alguna vez en los últimos tiempos que estabas un poco harto. No sé. Bueno, un poco harto sí. Estamos todos hartos de lo que pasa en las plazas, pero... No, bueno, pero aquí hay una fotografía tuya en la que se te ve, pues durante una novillada, en fin, ahí con el capote doblado, apoyado en el burladero. Con relación a lo que hablábamos No me antes... hace justicia la foto porque un momento antes y otro después estaba toreando a un morlaco. ¿Lo toreaste, y me ves verdad? sin toro natural. ¿Tú has llegado a torear? No, a un añojito. Y te ha cogido el toro, no agarrado, sino cogido el toro. Me ha empujado y entonces ha sentido uno eso de quedarse sin respiración como el maestro Antoñete. Bueno, y a ti, te lo digo, en fin, reincidiendo un poco en lo que contaba antes de cuando me echaban la bronca en el Partido Comunista porque me separaba de mi mujer o porque me reía mucho. Yo iba a los ¿A ti no toros te han echado unos clandestinamente? broncazos tremendos tus correligionarios y amigos por ir a los toros? No, yo iba sin decirlo. Yo no podía contar que eran los años primeros, últimos 70 y tal, cuando además los toros estaban en un momento muy malo y tal. Y solo iba a un rescoldo de fascistas y tal, y yo iba, y naturalmente no lo contaba a nadie, yo iba como se va a una reunión clandestina, ¿no? Y yo no hablé nunca de toros durante 20 años. ¿Es verdad que no tocas nunca el dinero? Dalí hacía eso, verdad. ¿sabes? Que Dalí no llevaba nunca dinero. Bueno, tú puedes cachearme. Líbrame Dios. Tus amigos, algunos de ellos acaban de hablar, dicen que eso son fantasías tuyas, que no es verdad que no toques el dinero. Bueno, mis amigos tienen una idea muy pedestre de la fantasía, porque no tocar el dinero no es ninguna fantasía. La fantasía son cosas mucho más gloriosas y más incumplibles. Yo llevo muchos años sin tocar el dinero y no lo digo con el menor orgullo, porque eso quiere decir que tienes mucho. Lo tengo o que alguien debe tenerlo por mí, ¿no? Así que no me enorgullece eso para nada. Sí aconsejo que lo hagan los demás que puedan permitírselo, porque da mucho gusto no tener nada que ver en esas transacciones. ¿Y se lo das todo a tu ex mujer y madre No se lo de tus doy, hijas, ella que es tu administradora? No se lo doy, ella trabaja conmigo y para mí lo cobra directamente, y si me roba, que estoy seguro de que me roba, es para mis hijas, que es una causa muy noble. ¿Isabel tiene llave de tu casa? Sí, pero no la usa. Y si un día la usa, llega y te pilla en la cama con otra, ¿qué sucede? Pues sería lo que sucedería, porque realmente suelo estar en la cama con otra. ¿Todas las noches? Tengo novia. ¿Ahora? Cuando no tenía novias. Sí, bueno, ya sabemos que sigues viviendo en la plaza de Tirso de Molina y muy cerquita de ti vivía, no sé si sigue viviendo, otro amigo que lo vamos a escuchar ahora. Conozco fundamentalmente al amigo, ¿no? A la persona que se levanta o se levantaba, porque hace tiempo que no nos vemos, a horas pálidas de la noche, ¿no? Y que tenía su propio ritmo biológico, un ritmo atípico absolutamente, que no tiene nada que ver con el ciudadano común. Digamos que era un poco la vida del artista, que diría Ferré, ¿no? Sabina es una persona muy compleja, es muy difícil, es un ser lleno de claroscuros. Creo que puede ser la persona más generosa del mundo y también un terrible egoísta. Puede ser absolutamente transparente y, sin embargo, muy secreto también y muy introvertido detrás de su aparente extroversión, ¿no? Es un solitario que siempre está rodeado de gente, ¿no? Pero creo que es un gran solitario, aunque normalmente siempre haya mucho mogollón en su casa, o había, ¿no? Y tiene muchos amigos, pero hay en él, y a lo mejor su creatividad nace de esa soledad, ¿no? Eso en cuanto al personaje público o al personaje privado. Sabina como músico y como cantante me parece un lujo absoluto, ¿no? Es un señor que yo le metería en la Real Academia, por lo menos para que eso no fuera tan vetusto y para que entrara un aire fresco y el auténtico lenguaje de la calle, ¿no? Y un poeta de su altura, porque para mí lo es, ¿no? Es un enorme poeta urbano, ¿no? Bueno, ves, te pones a escribir libros de sonetos y te meten en la Real Academia. Yo le quitaría real.
Hay también un soneto a Carlos Boyero en ese libro, al parecer. Lo hay. Te has reído cuando te lo he dicho. Has pensado, todos los que saquen van a tener sonetos. ¿Están ahí todos tus amigos? Sí, Carlos Boyero, ya que hablábamos antes, era uno de los que tenía llave de mi casa. Y sí la usaba y venía, es decir, podían ser las 2 de la tarde y aparecía a las 2 de la tarde, para mí pueden ser las 2 de la madrugada. Venía, si yo estaba fuera, charlábamos, y si no, él se quedaba allí solo en compañía de otros o de otras, sin ningún problema, lo ha hecho durante años. No le da las copas a Carlos, que las dejó por completo. Bueno, pero en mi casa nada está prohibido. En tu libro... Excepto fijar carteles. En tu libro de sonetos falta por lo menos un amigo. ¿Quién es? Yo. Pero lo tendrás. Siempre hay segundas ediciones que nunca fueron buenas. ¿Tus maestros poéticos siguen siendo Rafael Alberti, César Vallejo y Gil de Viedma, por ejemplo? Sí, sobre todo, realmente, Vallejo lo leo a diario. A Gil de Viedma no hay que leerlo a diario porque como escribió tampoco uno ya se lo sabe, ¿no? Así que es eso que funciona en la memoria, que no se ve, sino que uno lo recuerda cuando tiene ganas de llorar o cuando tiene ganas de no estar tan solo o de estar más solo que nunca. Y últimamente estoy leyendo cada vez más la poesía de Borges, que me gusta incluso más que su prosa. Yo también creo que era mejor poeta que prosista. Eso opino. Y ahora para los sonetos pues he estado leyendo a Quevedo, a Sor Juana y a Villamediana, como es natural. De todas maneras, tus amigos te meten en malos pasos, porque tu amigo y mío, Luis Eduardo Aute, parece ser que fue el culpable en 1970 de que cuando tú eras poco más que un adolescente te habías metido en una revista, publicasteis allí Poesía 70, Poesía 70, un manifiesto ejemplar de la canción del sur, y esa revista fue cerrada por culpa de Aute. Sí, porque Aute hizo un dibujo, una plumilla con un coño en primer plano, como deben estar los coños, ¿no? Y la cerró la brigada, ¿cómo se llamaba? Esa que te detenía. Político social. A la que mi padre no pertenecía exactamente, pero sí, porque los policías de pueblo eran de todas las brigadas, no estaba compartimentado a la comisaría. A mí me ha parecido fantástico saber que había un policía que leía a Fray Luis, que también estuvo en la cárcel, por cierto, y a Jorge Manrique, que no fue porque era un caballero. Pero... Mi padre se sabía San Juan de la Cruz completo. Y después de comer decía, 1000 gracias derramando, pasó por estos otros con presura, no sé cómo, siguiéndolos mirando con toda su figura, vestidos los dejó de su hermosura. De oírle eso a un policía que había estado interrogando a un ratero hacía un rato, a mí me parecía poesía. ¿Alguna vez dijiste también que preferirías ser atracador de banco a político? Bueno, es que no conozco a nadie en su sano juicio, ninguna persona normal de la calle, decente y honrada, que se escandalice cuando unos delincuentes hacen un robo en Marbella con un butrón perfecto llevándose las cajas de seguridad sin herir a nadie y sin armas, ¿no? O que se escandalice cuando el primer Dioni, que era el bueno, no el segundo, no el que volvió, sino el que se fue con el dinero de una empresa de seguros dejando la nómina. Al cual cantaste tú en la canción. Sí. Y al cual no cantaría ahora, dejando la nómina de los trabajadores sin herir a nadie y sin armas. No conozco a nadie que no le parezca eso un noble acto de quitarle al que robó, ¿no? Bueno, sin embargo, es decir, los bancos son la usura más usurera que existen. Ahora en España empieza a haber un poquito de inflación que no había, y entonces tienen el primer conflicto del gobierno de Aznar con los trabajadores porque ellos piden que se les compense de la inflación y los banqueros que han ganado en estos años más que nunca dicen que no, ¿no? En fin, bueno, tú no porque no tocas el dinero, pero Isabel, tu ex mujer, que sí lo toca, cuando lo coge, ¿lo mete en un banco o no? Sospecho que sí, pero no se lo quiero preguntar porque no quiero tener conflicto con ella. Bueno, todo esto... Pero yo lo metía en un calcetín, como hace un caballero, ¿no? Todo esto te lo preguntaba, Joaquín, porque atracar bancos, lo que se dice atracar bancos, nunca lo has hecho, que yo sepa, y desde luego, si lo supieras, no lo diría No, aquí. pero no querría morirme sin hacerlo. Bueno, no pongas límites a la providencia, ¿no? Si quieres ahora nos vamos por ahí a seguir con el gin tonic y una trama. Una media por la cabeza. No, pero yo te lo preguntaba porque siempre en ese año fatídico de 1970, cuando cierran por culpa del dibujo de Aute aquella revista, tú pusiste un cóctel molotov en un banco de Granada. Afortunadamente incruento, inofensivo, pero lo pusiste. Es mucho decir que pertenecía a un absurdo y ridículo y frívolo comando. Porque como me pasaba un poco lo que tú contaste antes, que los comunistas consideraban que yo era demasiado anarquista y frívolo y los anarquistas consideraban que yo era demasiado serio y demasiado comunista, pues entonces nos daban el trabajo sucio, ¿no?
y a unos compañeros de viaje y tontos útiles, como se llamaban, alrededor del PC de la época, nos encargaron, coincidiendo con el juicio de Burgos, fíjate tú, como ha llovido, poner un cóctel motor en el Banco de Bilbao. Yo no fui de los que lo tiré, era un comando, yo tiraba panfletos mientras otros lo tiraban, pero lo recuerdo como, fíjate, los hijos de los que hicieron la guerra, de aquellos truenos, que decían no pasarán, y con ladillas, nos consideramos heroicos por haber tirado unos panfletos mientras alguien tiraba una bombita de casera de juguete al cóctel molotov.